Abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Padre, por favor, por favor, por favor, que yo predique a Cristo. Por favor, abre ojos y oídos para que veamos a Cristo. Un don. Pedimos un regalo. Y hemos escogido lo mejor. Oh Dios, Cristo, Cristo, que veamos a Cristo. Amén. Somos embajadores. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sería una medida sorprendente de gracia si Él nos hubiera enviado al infierno un tiempo, pero nos ha salvado de manera total. Habría sido una medida sorprendente de gracia, una medida sorprendente si nos hubiera colocado en algún lugar neutral, en donde ningún lugar se hubiera encontrado para nosotros, si nos hubiera dejado ahí por una eternidad. A la luz de nuestro pecado habría sido inconcebible que nos colocara al mismo nivel de los ángeles y nos hiciera siervos, pero nos ha hecho hijos. Y eso, como si eso no fuera suficiente, embajadores de Cristo, no de la ley, no de la letra, sino de su propio amado Hijo, embajadores de Cristo. Hay una majestad tal en eso, hay tal belleza ahí, sin embargo hay una belleza que es tan filosa, aguda, que mata al predicador. Tiene el poder de desintegrar su mente y desintegrar su corazón y despedazarlo en múltiples pedazos. Hermanos, no necesitan mucho, sino necesitan, hermanos, a un concepto más alto, más exaltado, más amplio, más profundo de Cristo. El pueblo de Dios en todo el mundo no necesita estrategias, no necesita la sabiduría de los hombres, no necesitan ideas inteligentes, solo necesitan ver a Cristo. Y esa es la carga, que es el terror, el dolor y la belleza del predicador. Hermanos, no somos hombres del pueblo, aunque debemos amarlos y caminar entre ellos. Primordialmente somos hombres de Dios. Y es nuestra tarea primordial estar en sus atrios. Estar en sus atrios. Estar al estrado de sus pies y no decir, nada de lo que he tenido hasta ahora, no tengo nada, es suficiente.
debo tener más de Cristo y ver al pueblo de Dios y verlos con tan poco poder y tan distraídos y clamar a Dios. No soy un predicador, no soy un predicador. Entonces consume mi corazón con Cristo para que pueda estar ante tu pueblo y en la palabra proclamar, para que tengan una visión más grande de Dios y al ver a Cristo es suficiente, es suficiente. Pero, de nuevo, ese es el dolor del predicador. Porque un hombre jamás entraría en una profesión en donde cada vez que abre su boca palidece. No hay nada. Él es tan grande, la mente no puede comprenderlo. Y como Spurgeon siempre lamentaba, sea que tengas el vocabulario del más grande orador o que seas los labios de alguien que no sabe hablar, no importa, todo lenguaje palidece, todo idioma no es suficiente. Y entonces, en esta tarde, conforme consideramos algo que pueda terminar en un fracaso, Cristo, o que Dios me lo muestre a mí y a ti. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Evangelio de esta gran corona, de esta doctrina, de esta diadema majestuosa de teología, la piedra central que resplandece por encima de todas, que es la fuente de todas las otras doctrinas, el Evangelio de Jesucristo. Tantas personas en la actualidad están discutiendo tantas cosas. Con respecto a la escatología, puedo asegurarles que no vas a saber todo absolutamente, todo acerca de la segunda venida el día que mueras. Pero estarás en la eternidad de eternidades en la gloria y no habrás alcanzado las faldas del Everest, del Evangelio de Jesucristo. Comprensión interminable de esta verdad seguirá y seguirá y seguirá conforme vemos de gloria en gloria lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y te puedo asegurar, con la autoridad de las Escrituras, que esta es la cura para todo lo que es el problema de los predicadores y las iglesias. Tu predicador ve más profundo y más lejos en el corazón del Evangelio. Y conforme lo haces, todo lo demás estará en orden. El Evangelio, conócelo. Sé un hombre que lee libros antiguos, que clama a Dios en oración, para que el domingo, cuando vas al púlpito y abras tu boca, tienes algo que decir al pueblo de Dios, no acerca de una mera ética o una moralidad o de una persona que es incomprensible y llena de gloria de esa persona. Y aquí tenemos este texto. Hay tanto que decir antes de que lleguemos a este texto, pero el tiempo nos limita. Tendré que decir en primer lugar que este texto del versículo 21 no lo puedes entender. Es decir, hermano Pablo, no lo podemos entender a menos de que primero entendamos qué tan vil es el pecado. Pero no puedes entender eso, ni tu congregación, a menos de que entiendan quién es Dios. Ese es el primer paso en el Evangelio. No es el pecado del hombre. El primer paso en el Evangelio es el conocimiento de Dios. Puedes luchar con los hombres todo el día. Puedes tratar de convencerlos con todos los argumentos de lo terrible y lo horrendo que es el pecado, pero nunca lo verán. Tu tarea, predicador, es estudiar los atributos de Dios hasta que ardas con ellos.
revela a Dios a tu congregación mediante la proclamación de la palabra y ellos verán su pecado. Cuando prediques en las calles, predica los atributos de Dios. Y a la luz de eso, toda mancha oscura será vista de manera clara. Después tenemos frente a nosotros, antes de que podamos entenderlo, necesitamos entender cuál es el gran dilema. Y me sorprende esto. Conforme leo los libros antiguos, particularmente a los reformadores, hasta a los puritanos, parece como si en toda página hablan de este tema y casi nunca lo oigo en la predicación moderna. Y el tema es esto. La pregunta más grande de todas las Escrituras, a lo que se reduce, según Pablo en el capítulo 3 del libro de Romanos, es este. Es un dilema divino. ¿Cómo puede Dios ser justo? ¿Cómo Él puede ser verdaderamente justo y sin embargo justificar al impío? Está mal. ¿Cómo puede ser hecho esto? Y antes de que entremos a nuestro texto, quiero mostrarles, usando el Antiguo Testamento, pasa por un segundo a Éxodo 34. Aquí tenemos una revelación de Dios a Moisés, que es paralela a Isaías 6, 5 y 6. El Señor descendió en la nube y estuvo con él conforme invocaba el nombre del Señor. Y pasó el Señor enfrente de él. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Puedes ver dentro de este texto el problema. Cuando Él dice esto, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, es una manera de apilar, una manera hebrea de apilar un término sobre otro, que Dios perdona todo tipo de pecado. Sin embargo, esta próxima afirmación nos lleva a más confusión cuando dice esto, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Cómo puede esto ser verdad? ¿Cómo puedes tener ambas cosas en el mismo pasaje, relacionándose con el mismo Dios? Ahora, continuamos. Ve al Salmo 3, ve al libro de los Salmos, Salmo 3, 2, versículo 1. Salmo 32, 1, perdón. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escucha lo que dice. Dios cubre el pecado. Pensé que esa era la estrategia de los jueces corruptos terrenales, cubrir el pecado. ¿Cómo puede un Dios justo y santo cubrir el pecado? ¿Cómo? El dilema ético-moral filosófico de David debería morir. Adán debería morir. Noé debería morir. Abraham debería morir. David debería morir. Todos deberían morir si Dios es un Dios justo. ¿Cómo Dios puede cubrir el pecado y al mismo tiempo ser justo? Ve a Proverbios 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Llegamos al Nuevo Testamento, especialmente a Romanos 3, a Romanos 4. ¿Y qué oímos? Oímos alabanzas de hombres y apóstoles y ángeles con respecto a ¿qué? A que Dios justifica al impío. Dios justifica al impío. Y entonces escribimos coros de esto, predicamos de esto, exaltamos el perdón de Dios de los impíos. Pero aquí está el gran problema. Dice en el libro, en las Escrituras no pueden ser, y la Escritura no puede ser quebrantada, que cualquiera que justifica al impío es una abominación al Señor. Entonces, ¿cómo es que el Señor justifica al impío? Esta es la gran pregunta del Evangelio. Sin embargo, es descuidada en la actualidad. La gente no la entiende en la actualidad. No hay suficiente predicación de los atributos de Dios en la actualidad. Y después vayamos por un momento al libro de Miqueas. Y aquí revelaremos en parte de la respuesta a este dilema. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Quién es un Dios como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto el acto rebelde del remanente de su posesión?
Él no no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y escribimos canciones de esto. Dios ha quitado nuestro pecado y lo ha sepultado y lo ha pisado. Nuestro Dios ha tomado nuestro pecado y lo ha arrojado al mar para que nunca más lo volvamos a ver y nos regocijamos. Pero eso no tiene sentido en absoluto si no es interpretado cristológicamente. Dios no quitó tu pecado de ti, Dios no quitó el pecado de su pueblo, lo aventó al piso y lo pisó, no quitó tu pecado como algo impersonal y lo arrojó al mar. La respuesta a este dilema se encuentra en esto. Dios quitó tu pecado de ti y lo colocó en el Cristo perfecto y lo pisó bajo la ira de Dios. Dios tomó el pecado de sus elegidos. Dios quitó el pecado de su iglesia y lo arrojó en Cristo y después arrojó a Cristo al mar de su ira. La única manera en la que Dios, según Pablo, puede ser justo y el justificador de los impíos es porque hay un rescate, es porque hay una propiciación, hubo un sacrificio tan puro, tan poderoso, tan agradable a Dios, que satisface las demandas de la justicia de Dios y satisface y apaga su ira. Ahora, a la luz de eso, veamos nuestro texto. Al que no conoció pecado. Ahora vemos eso y ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? Guardó la ley, nació bajo la ley, él guardó la ley. Sí, eso es verdad, pero es mucho más poderoso que eso, es mucho más grande que esto. Permíteme darte un ejemplo. ¿Qué supones que sería el pecado más grande? ¿Crees que sería violar el mandamiento más grande? Amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Ahora escúchame. Nunca ha habido un ser humano sobre este planeta de todos los miles de años de la humanidad, de todos los billones de personas que han caminado sobre esta tierra. Nunca ha visto una persona que por una fracción de segundo amara a Jehová, al Señor su Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Piénsalo. Entre los billones de la simiente de Adán, ni uno por una fracción de segundo amó al Señor su Dios con todo su corazón, mente, alma y fuerzas. Sin embargo, este Jesús de Nazaret nunca por un segundo no amó al Señor su Dios. Nunca dejó ni por un segundo de amar al Señor su Dios con todo su mente, alma, corazón y fuerzas. Él es absolutamente sorprendente. Él es sorprendente. Grítalo desde los montes, que rompa tu corazón desde tu pecho. Esto, cristiano, ve este hombre Jesús y lo que hizo, nuestro conquistador, nuestro campeón. Hizo lo que ninguno de nosotros podemos hacer, ni muchos podemos hacer, ninguno de nosotros. Y después dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hermanos, piensen, cuando predicas ese texto, oh sí, fue tentado en todo según nuestra semejanza, como nosotros. Él nunca falló. Oh sí, pero no estás entendiendo. Imagínate que a mi lado estuviera un levantador de pesas de alto mundial y le colocas 45 kilos de una barra olímpica y lo pones en mi espalda y le pones 2 platos de su lado, 135 en él, 135 conmigo, estamos bien todavía. Lo elevamos un poco, le colocamos más platos y ahora tiene 2.25 y yo 2.25. Todavía puedo inclinarme con eso. Entonces estoy bien. Pero después pasas y ahora tienes 6 placas, 3.15 aquí, 3.15 allá. Estoy comenzando a temblar. No quiero subir porque no voy a subir. Él está bien. Después colocamos 8 placas.
405, Él ni siquiera está sudando. Yo ya me caí al piso, estoy quebrantado en 1000 pedazos. Pero la primera tentación que se ha colocado en el más fuerte de nosotros fue colocado en Él, y nosotros nos despedazamos. Pero el pecado se acumuló y se acumuló y se acumuló y se acumuló sobre Él, y Él estuvo de pie, de pie. Y lo que vino en contra de Él fue infinitamente algo que estuvo más allá de lo que atacara a cualquiera de nosotros. Sin embargo, este Salvador fuerte estuvo en pie, en todo sentido. Él es un campeón, Él es un rey legítimo, al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. La primera vez que vi este texto me aterró. Y consulté a Calvino y me dijo que tenía razón de aterrarme. Y me advirtió, él dijo, no digas demasiado poco, o vas a robarle al pueblo de Dios la gloria de conocer a su Cristo. No digas demasiado poco, pero no digas demasiado. No vayas muy lejos con esto. Este es un pasaje peligroso. Puedes entrar a la esfera de la blasfemia. ¿Qué significa que lo hizo pecado? Creo que la respuesta, afirmada también por muchos, Martin Lloyd-Jones, particularmente en el versículo 21, responde la pregunta, ¿qué significa que a Cristo lo hizo pecado? ¿Qué significa que nosotros fuésemos hechos justicia? Ve el texto, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. El momento en el que creemos en Cristo, de alguna manera nos confundimos con una gracia de tal manera que nuestra naturaleza es transformada más allá de lo corruptible y nos volvemos seres perfectos. No. ¿Qué pasa cuando creemos en Cristo? La justicia nos fue imputada. Ahora escucha lo que voy a decir con atención. Voy a añadir una palabra que con frecuencia no es oída. El momento en el que creemos en Cristo, fuimos forénsica o legalmente declarados justos con Dios. Y Él nos trató como si estuviéramos bien con Él. Tratados. No olvides esa palabra, tratados, para entender la cruz. En el momento en el que creímos en Cristo, fuimos legalmente declarados estando bien delante del trono de Dios, y Dios nos trata como si estuviéramos bien. Aun cuando un cristiano está bajo la disciplina amorosa de Dios, todavía está en el contexto de ser tratado bien con Él. No es un juez, sino un Padre. Entonces, ¿cómo es que Cristo se volvió pecado? En el Calvario, los pecados del pueblo de Dios le fueron imputados a Él. Y Él legalmente es declarado culpable y Él es tratado como tal. Tratado como tal. ¿Acaso eso te hace temblar? Si no te hace temblar, es porque de nuevo hay una falta de entendimiento de los atributos de Dios. Porque el Dios perfectamente santo, el hecho de que el Dios perfectamente santo tratara al pecador como un pecador va más allá de terror. Y no es algún tipo de infierno de Dante pervertido, tortura. Es la santidad enceguecedora blanca de Dios manifestada. ¿Lo ves? Él se volvió pecado. Noten que es tan difícil de entender. ¿Por qué? Porque cuando fuimos concebidos en pecado, nacimos en pecado. Venimos de un pueblo, de pueblo inmundo, de labios inmundos. Bebemos la iniquidad como agua. ¿Cómo es que podemos entender que el Dios santo, que el Hijo de Dios santo y perfecto, quien siempre ha conocido comunión perfecta con el Padre, cómo es que ahora podamos entender lo que significa llevar el pecado? Imagínate cuando en una iglesia busca alcanzar a las prostitutas y esta mujer, ella es pura, tan pura como cualquier mujer ha sido,
Ella es una santa querida. Lo mínimo ofende su espíritu, pero sale a alcanzar almas en la calle, a prostitutas, pero conforme está ahí entregando folletos, viene la policía y atrapan a las prostitutas y las arrojan y se las llevan a ella con las prostitutas. Y las prostitutas están ahí. Y más tarde en la oficina de policía están ahí en sus celulares, están ahí limándose las uñas, hablando por celular. Pero esta hermana querida está ahí en la esquina, no puede respirar. Su vida entera está dislocada y fracturada. El hecho de que ella va más allá de sí misma. Ella está histérica, ni siquiera comienza. De hecho, ni siquiera hubiera sido usada en una ilustración comparada. Es mínimo. Esto es palidez en comparación con la realidad de que Cristo llevó los pecados sobre sí mismo. Este texto nos dice que Cristo fue hecho pecado. Y piensas, detente, Pablo, detente, Pablo. Es suficiente. Él se volvió pecado. Muy bien. Pero después, cuando pensamos que no se puede volver más oscuro, Pablo nos lleva más bajo al calabozo, a Gálatas capítulo 3. Observa lo que dice Gálatas 3. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora tomaría varias clases explicar lo que significa ser maldito. Permíteme resumirlo. El pecador, no solo delante de Dios, sino delante de toda criatura santa en el cielo. Lo último que ese pecador escuchará es que es tan vil, tan aborrecible delante de Dios. Lo último que ese pecador oirá cuando él dé su primer paso al infierno es que toda la creación, todo el cielo, estando de pie para aplaudir a Dios porque Dios se ha deshecho de él. Después, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. He leído este pasaje tantas veces, pero nunca dejo de sorprenderme ante esto que cautiva mi corazón. ¿Cómo puedo respirar a la luz de esta verdad? De lo que mi Salvador, lo que tu Salvador hizo por nosotros. Como pueden ver, caballeros, Pablo tuvo razón cuando escribió Timoteo. El misterio de la piedad. Esta es la fuente de la salvación. Romanos 1:16. Esta es la fuente de toda la piedad verdadera. Y esta no es la fuente. Si esta no es la fuente, entonces la piedad, tu piedad emana de la idolatría. Buscamos ser agradables a Él. Buscamos ser idólatras. Buscamos agradarlo debido al Evangelio. Por esto es lo que hace. Esto es lo que constituye misioneros y predicadores de la calle. Esto es lo que no nos va a permitir quedarnos callados. Él se volvió una maldición. En las bienaventuranzas tenemos las bendiciones, ¿no es cierto? El reino del cielo, ver a Dios en una manera. Una maldición sería un antónimo de la bendición. Entonces, escuche, a los bendecidos se les concede el reino de los cielos, a los maldecidos se les rehúsa la entrada. Los bendecidos son destinatarios de la consolación divina. Los maldecidos son objetos de la maldición condenada. Y los bendecidos heredan la tierra. Los maldecidos no la heredan. Los bendecidos son saciados, los maldecidos no son saciados. Los maldecidos alcanzan misericordia, los malditos no alcanzan misericordia. Los maldecidos verán a Dios, los
malditos serán expulsados de su presencia. Los maldecidos, los bendecidos serán llamados hijos de Dios, los maldecidos no. Algunas veces, honestamente, si no somos cristológicos, si no estamos centrados en el Evangelio, nos volvemos tan triviales. Hay cosas que los puritanes dijeron que solo pueden ser dichos con un labio que tiembla. Un joven entiende, cuando un joven debe entender que no es suficiente tener la teología puritana, sino la devoción puritana, un labio que tiembla. Y eso es cada vez que yo clamo, soy bendecido, resonando en la parte de atrás de mi mente, porque Él fue maldecido. Cada favor, cada misericordia, cada expresión de bondad fue comprada. Esa es la razón por la que todo regalo de Dios debe ser recolectado en una caja y sellado con un sello mayor que la cera. Todo fue comprado por su sangre, todo fue comprado por su sufrimiento. Y esa es la razón por la que somos los más gozosos y las personas más quebrantadas al mismo tiempo. Quiero pasar ahora, no tenemos tiempo, pero cuando habla de la maldición, si vemos Deuteronomio 27-28, encontramos algo raro que sucede en el campamento de Israel. ¿Y qué es lo que sucede? El campamento es dividido. Una parte del campamento es enviada al monte Gerizim, y desde el monte Gerizim deben clamar, todas las bendiciones deben caer en el que guarda el pacto. Pero la otra parte del campamento es enviado al monte Ebal, en donde deben clamar todas las maldiciones que deben caer en el que quebranta la ley, el que quebranta el pacto. No creo que tengo que darte una disertación de la depravación radical para explicarte esto. Pero esto es lo que necesitas entender. Jehová solo ha tenido un siervo en toda la historia, un testigo, un campeón, un hijo, uno que guardó el pacto, y ese que guardó el pacto tomó el lugar de sus hermanos, nosotros, nada más que quebrantadores, viles, rebeldes, que quebrantamos el pacto, todos nosotros, pero en amor y según los concilios, los consejos eternos del Padre. El que guarda el pacto tomó el lugar de los que quebrantan el pacto y sufrió la maldición que era de ellos. Lo que he hecho simplemente es que he entrado en estos dos pasajes de Deuteronomio 27 y 28 y lo he sacado para mostrar cómo es que esto se aplica a Cristo. La primera frase que tomo de R.C. Sproul, ahora escucha, y el resto viene de Deuteronomio. Cuando Cristo desde el Calvario clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El doctor Sproul dice, el Padre respondió, el Señor tu Dios, te condena. El Señor envía sobre ti maldición y hasta que perezcas, el Señor te maldice, te azota y vas a ser quebrantado en la tarde. Como el hombre anda a tientas, el Señor se deleita sobre ti para hacerte perecer y serás despedazado de la tierra y serás maldito en el campo. Maldito serás cuando entres y cuando salgas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti será hierro. Serás un horror y proverbio y burla para todos los pueblos. Que estas maldiciones vengan sobre ti, te busquen y te venzan hasta que seas destruido, porque no obedeciste a Jehová tu Dios al guardar tus mandamientos y estatutos que Él te mandó. La gracia común es tan pasada por alto. Diariamente, cada día del
la vida del pecador, el cielo debería estar gritando condenación contra él. ¿Me entiendes? A todo lugar que vas, cada paso que das, cada parte de tu corazón, solo o escucharás en tus oídos una y otra vez: maldito, maldito, maldito. Y después, la maldición de Dios vino en el juicio, vendrá en el juicio, y cuando seas arrojado al infierno, a maldito, maldito. Pero nuestro hermano mayor, el que guarda el pacto, el Mesías, el Hijo de Dios, el campeón, el victorioso, viene y toma nuestro lugar. Y Él lleva la maldición en nuestro lugar. Escrito aquí. Así como Cristo llevó nuestro pecado en el Calvario, es como alguien que se levanta en secreto, fue maldecido como alguien que deshonra a su padre y a su madre, que guía a los ciegos, que es cruel, fue maldecido o alguien que distorsiona la justicia y que es cruel con el huérfano, la viuda. Es maldecido como alguien que cometió inmoralidad, como alguien que mató al inocente. Fue maldecido como alguien que no se conforma, que no confirma las palabras de la ley al hacerlas. Es interesante que en el libro de Proverbios, simplemente a manera de ilustración, dice: como un ave volando, así una maldición sin causa no vendrá. Entonces, ¿cómo es que vino esta maldición? Solo porque Él tomó mi lugar. Es la única manera por la que la maldición vino sobre Él, porque tomó mi lugar y llevó nuestro pecado. De nuevo leamos: el maldito, la maldición cayó sobre Él, no por una falla en su virtud ni sus obras, sino porque llevó los pecados de su pueblo y llevó su iniquidad ante el juicio de Dios. Allí estuvo Él, descubierto, vulnerable y no protegido ante todo recurso de juicio de Dios contra nosotros. David dijo esto: bienaventurado el varón cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado el varón a quien el Jehová no lo culpa de pecado, en quien no hay engaño. Y el pecado imputado en el pecado, fue expuesto ante los huestes de los cielos, y tanto demonios como ángeles. La transgresión llevó, y los pecados Él llevó, y no fueron cubiertos, y el hombre es considerado cubierto porque la iniquidad no es imputada a Él. Y entonces Cristo fue maldecido más allá de toda medida, porque nuestra iniquidad cayó sobre Él. Hubo una advertencia que se dio a las naciones, a la nación de Israel, y fue así: con respecto al que viola el pacto, el que desobedece la ley de Dios, la ira de Dios arderá contra él, y toda maldición que está escrita sobre este libro descansará sobre él, y el Señor borrará su nombre de debajo del cielo. El Señor lo apartará para adversidad de todas las tribus de Israel, según todas las maldiciones del pacto que están escritas en el libro de la ley. Algunas veces cuando estoy dando testimonio o predicando en las calles, cuando doy testimonio, algún pecador se pone, es bastante atrevido, y le digo: eres muy atrevido, pero en el día del juicio vas a ser apartado para ser juzgado. Muéstrame la fortaleza de tus rodillas en ese día. Jáctate en ese día. No temo miedo, escúchame, te vas a derretir ante un horno de fuego como una figura de cera, con ningún abogado, a menos de que ahora corras a Cristo. Hay un pasaje de bendición arónica, es hermoso, pero de nuevo, algunas veces no entendemos el punto. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y muestre gracia a ti. Jehová levante su semblante sobre ti y te dé paz. Y le enseñamos esto al pueblo de Dios, sin decirles: esto es imposible. ¿Cómo es que Dios pueda hacerle esto a pecadores? Y es solo porque en la cruz, el único que merece una bendición así de Yahweh es el que llevó la maldición para que nosotros pudiéramos ser bendecidos.
Vayamos al huerto ahora con el tiempo que nos queda. Esto es asombroso. ¿Te das cuenta de que debido a la predicación evangélica evangelística piensan que de alguna manera nuestros pecados fueron expiados porque los romanos golpearon a Jesús? Viene la Pascua y me da miedo por los sermones que vamos a oír. El predicador va a decir cosas como esta. Cristo dijo, que esta copa pase de mí, que esta copa pase de mí. Y dicen, después normalmente dicen, en su omnisciencia vio hacia adelante y vio cómo venía, iba a ser azotado, y la corona de espinas, y vio las clavos en sus manos, en sus pies, e hizo que sudara como grandes gotas de sangre. Bueno, permítame decirte algo. La agonía física de Cristo fue absolutamente esencial en la expiación y no quitó nada de eso. Pero si es lo único que le dices a tu congregación, no les estás hablando del Calvario. Y lo voy a probar durante los siguientes 3 siglos. Los pequeños discípulos, las pequeñas ovejas de Jesús, fueron llevadas a cruces. Algunos fueron crucificados de cabeza, otros quemados en la hoguera. Sin embargo, la historia del martirio dicen que fueron a las cruces como hombres, cantando himnos, considerando un privilegio majestuoso. ¿Me estás diciendo que que el campeón de la salvación está acobardándose en el huerto? ¿Qué había en la copa? ¿Qué había en la copa? Salmo 75. Porque la copa está en la mano de su Jehová, y Él derrama de esto. Ciertamente todos los impíos de la tierra deben beber. Jeremías está de acuerdo porque así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, me dice, toma esta copa de la ira de Dios de mi mano, y haz que todas las naciones a las que yo te envío que la beben, beberán y se tambalearán y enloquecerán por la espada que enviaré entre ellos. Me acuerdo en una ocasión enseñando en una escuela. Era una escuela fundada en la tradición de la Reforma, y fui a predicar en la capilla, y dije, ¿a quién le estoy predicando? Y dijeron, de preescolar hasta último año de preparatoria, voy a hablar de propiciación. Y dijo, ¿va a haber un problema aquí? Entonces, no hay problema aquí. Entonces, cuando llegué a la copa, le pregunté a los alumnos, ¿qué había en la copa? ¿Qué había en la copa? Y en la verdadera traducción reformada, se levantó esta niña de 9 años, y levantó, y dijo, Señor, en la copa estaba la ira del Dios Todopoderoso, está en la copa. Eso es hermoso, es maravilloso. Piensa, predicadores con frecuencia suponen demasiado. Que tu congregación entienda la cruz. Por todo el mundo la gente me ha dicho en lágrimas, hermano Pablo, he confiado en Cristo, pero nunca podía entender con esta predicación cómo el hecho de romanos y los judíos pensaba que expiaba mi pecado, pero ahora lo entiendo. Él fue molido, le agradó al Señor, a Jehová, quebrantarlo. Imagínate, estás en una pequeña villa y estás a 1/8 de milla de una presa, y la presa está llena hasta el punto, hasta el máximo, y de pronto te levantas y vas y ves el dique de la presa y ves que está rota, y un muro de agua más alto que tú empieza a caer. Vas a morir, no hay manera de escapar. Y nadie va a oír de ese momento, va a conocer tu nombre. Vas a morir, vas a ser quitado de esta tierra. Y antes de que te ahogue con esa ola, de pronto alguien pasa y lo bebe para que nadie, ni una gota de agua, te moje y alcance tu calcetín. Y así fue Cristo el Todopoderoso en el Calvario.
tomó nuestro pecado y llevó la ira del Dios Todopoderoso. Y oigo a un hombre decir, esto es abuso de niños, de abuso cósmico de niños, infantil. Por favor, claro, esta es la verdad más preciada para mí porque mis pecados son tan altos. Solo funcionaría así para que me salvara. Una vez estaba predicando en una universidad secular. Conforme estaba predicando acerca de la expiación, un alumno se puso de pie y me hizo una pregunta. Le dije, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo puede un hombre cómo puede un hombre sufrir por unas cuantas horas en una cruz, salvar una multitud de hombres, a una multitud innumerable de hombres de juicio eterno? Le dije, hijo, tú lo pensaste para mal, pero Dios lo quiso para bien. Gracias por esta pregunta, pero ahora siéntate. ¿Quieres saber cómo es que un hombre muriendo solo por unas cuantas horas en un árbol puede salvar una multitud de hombres de una eternidad en el infierno? Porque ese hombre vale más que todos ellos juntos. Tú tomas los montes y las montañas y los payasos, tomas todo planeta, toda estrella, toda forma de belleza, todo lo que canta, todo lo que trae vida, y lo ponen todos en la balanza y colocas a Cristo del otro lado. Y Él pesa más que todos ellos juntos. Él pesa más que todos ellos juntos. Hermanos, este es el que buscamos. Ve a tu estudio. Ve a tu estudio. Ruega ahí. No para que te vuelvas más inteligente que el próximo hombre, sino que contemples tu gloria hasta que te duela y te desintegre y te vuelva a levantar y te haga un predicador. Uno de mis escritores favoritos de toda la historia es John Flavel. En sus, él habla de los méritos de Cristo y él no puede pintarlo de manera apropiada. Y hay un pasaje en ese primer volumen, y lo he retitulado, Él me perdonará en el cielo, lo llama la oferta del Padre. Quiero que lo oigan. De una manera tan concisa presenta el Evangelio. El Padre habla en la eternidad pasada y dice, hijo mío, aquí hay una compañía de almas miserables y pobres que no ahora están abiertas a mi justicia. La justicia demanda satisfacción para ellos, o se satisfacerá a sí misma en la ruina eterna de ellos. ¿Qué debe ser hecho por estas almas? Caballeros, eso es verdad. Cristo regresa. Oh Padre mío, les dice, es mi amor por Él. Tú sabes que hay muchas modas en el cristianismo. Una de ellas es que es una verdad espectacular, que necesita ser entendido. Es que Dios ha hecho todo para su propia gloria y eso es verdad, verdad, verdad. Pero a veces oigo especialmente a los predicadores jóvenes usándolos de una manera que disminuye el amor de Dios que tiene por su pueblo. Dios ha hecho todo lo que ha hecho para su gloria. En Deuteronomio 27, ¿por qué me amas? Y Dios le responde, te amo porque te amé. Es para su propia gloria, sin embargo, nos ha amado. Y lo más especial para mí es que Cristo fue al Calvario por amor, por pecadores, por amor, por su novia. Y Flavel está diciendo, oh Padre mío, ese es mi amor y compasión hacia ellos. En lugar de que mueran eternamente, soy responsable por ellos. ¿Quién puede decir eso más que la deidad? Yo, Padre.
yo seré responsable por ellos, de ellos. Y después él dice, escucha esto, Padre, trae todos tus recibos, tus facturas para que yo vea cuánto deben. Y después dice él, Señor, tráelos todos. Escucha esto, escucha. Señor, tráelos todos para que para que no quede nada en contra de ellos. ¿Escuchaste eso? Que no quede nada. Que libertad, expiación perfecta, sacrificio perfecto, libertad. Libertad. No hay pago. Todas las facturas, los recibos están pagados para que no haya ningún recibo que quede pendiente. Y mi mano lo va de... Yo escojo sufrir, prefiero escoger la ira que merecen sobre mí, mi Padre sobre mí. Yo pagaré su deuda. Y el Padre responde, pero mi hijo, si tú pagas, tú debes pagar hasta el último. No esperes que se suavice esto. Cuando vamos por el río Amazonas y ves que sale esta nube ahí porque sabías que tan solo tengo unos momentos para llegar a la costa, porque si no llego a la costa vamos a hundirnos. Y oras porque esa nube espera que se divida en dos, una en una dirección y la otra de la otra, y de esta manera estarías a salvo. Estás orando porque se abata, pero Él dice, no esperes que se abata el juicio, hijo. Si yo los perdono, no te voy a perdonar a ti. Si no los libro a ellos, no los libraré, no te libraré a ti. Está bien, contento, yo lo hago, lo haré totalmente. Y aunque empobrezca todas mis riquezas y vacíe todos mis tesoros, estoy contento en recibirlo, contento en recibirlo. Terminaré al decir esto. Una de las cosas más grandes que fueron mencionadas hace 2 días atrás, una de las narrativas más grandes del Antiguo Testamento es Abraham. Se le mandó a que llevara a su hijo Isaac a sacrificarlo. Y repito lo que se dijo, escucha el idioma. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría y ofrécelo ahí como holocausto a uno de los montes que yo te diré. Y la carga fue colocada sobre el hombre de edad, y puedes verlo en obediencia. Sin embargo, en mucha tristeza, se acerca y va camino al monte. Él prepara el altar, prepara la madera, coloca a su hijo, lo estira, descubre descubre el cuchillo de pedernal que pudo haber sido el mismo que usó para circuncidarlo, estira la mano hacia atrás y su voluntad se rinde a la voluntad de Dios, y en ese momento su mano es detenida. Y después a Abraham se le dice, Jehová Jireh proveyó, ha provisto un carnero. No quiero risa, nunca uses la terminología Jehová y Jireh con respecto a una casa o Mercedes, prosperidad, porque querido amigo, vas a tener una pelea en tus manos. Él va a proveer un carnero. Y todos nosotros oímos esa historia, la cual es, qué hermoso fin a esa historia. Qué hermoso fin. No, no es el fin, es el intermedio. Siglo tras siglo tras siglo pasan. Se cierra una cortina y 2000 años atrás se vuelve a abrir. Y ahí está el Hijo de Dios colgado, su propio Hijo, a quien Él ama. Y toma el cuchillo, lo quita de la mano de Abraham y lo mete en el pecho de su propio Hijo.
Un poeta dijo, ofrecer un sacrificio. Toda la creación manda el llamado, ofrece un sacrificio, ofrece el sacrificio al inocente, al justo. El justo debe ser matado. Ofrece el sacrificio y trae a hombres de regreso a Dios. De nuevo somos embajadores de esta perla, somos embajadores de este tesoro. ¿Cómo puede ser, hermanos? Huye de aquí, huye de aquí y vete a tu estudio y búscalo, y búscalo, y búscalo, para que puedas revelar más y más y más de Él a tu congregación, y al grado que ellos entiendan estos y sus corazones realmente son regenerados, van a crecer en santidad, van a crecer en devoción, y después sal a las calles. No luche, no pelees por la política, no pelees con los hombres de ciertos estándares éticos. Proclama quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Ve, cuéntalo en la montaña, pero antes de que vaya a la montaña, asegúrate de que cuando abras la boca, algo salga. Y debes saber esto, todo el conocimiento en el mundo fuera de la oración, todo el conocimiento del mundo, sin el Espíritu del Dios vivo, no te va a servir de nada. Caballeros, cuando yo fui llamado por primera vez en el ministerio por mi pastor, un hombre sorprendente, él me vio y dijo esto: niño, ¿puedes estar solo? Yo pensé que lo que quiso decir es esto: voy a predicar la verdad, no, nadie me va a querer. Esto es lo que quiso decir, mientras que todos los niños, otros niños, van a retiros cristianos y están ahí, están con la multitud. ¿Tú podrías estar solo con Dios? ¿Puedes hacerlo tu morada? ¿Puedes ser un pájaro raro? ¿Puedes quedarte con Él por un tiempo? Caballeros, caballeros, el mundo necesita a Cristo, la revelación de Cristo. Y a ti se te ha dado el privilegio de predicar a Cristo. Ahora haz tu trabajo. Y para algunos de ustedes quizás es necesario, como lo ha sido para mí a lo largo de muchas veces, cerrar mi boca y abrir mis ojos, mis oídos, y estudiar y leer y llorar. Cada vez que entramos a un púlpito, no somos los líderes motivadores, somos Ezequiel. Y Dios nos dice, nos manda ese valle de huesos secos. ¿Pueden estos huesos vivir? No lo negaremos en incredulidad, como ustedes saben. Y nosotros no vamos a ser presuntuosos y diremos sí, sino diremos, oh Señor, tú sabes. Entonces profetiza, profetiza todo, acerca de todo en el reino es sobrenatural. No estas tonterías sobrenaturales de los evangélicos contemporáneos, sino sobrenaturales, lo sobrenatural realmente. Los hombres solo son convertidos de manera milagrosa, la obra del Espíritu, y el Espíritu promete trabajar cuando profetizamos. No alguna idea torpe que se nos ocurre, sino la palabra escrita de Dios.